Bienvenidos al episodio 21 de este comentario al Evangelio de San Marcos que estamos ofreciendo en el contexto del curso bíblico de la parroquia de Santísimo Redentor. Hoy vamos a comentar los versículos 18 al 44 del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos y lo hemos titulado En la explanada del templo. Seguimos donde lo dejamos la semana pasada, en el episodio anterior. Jesús está en esa explanada grande que rodea el templo de Jerusalén. Estamos en martes, después del domingo en el que Jesús ha entrado en la ciudad santa. Por lo tanto, se corresponde en el calendario litúrgico al martes santo. Jesús salió por la mañana temprano de Betania, donde pasa las noches en esta semana que está en Jerusalén, llega a Jerusalén y se ha pasado el día discutiendo con distintos grupos. Han pasado por delante de él los sumos sacerdotes, escribas y fariseos, es como Marcos llama al grupo de dirigentes del templo. Luego han llegado los fariseos y herodianos a hacer esa pregunta capciosa sobre el impuesto al César. Y hoy van a seguir pasando, seguimos en el mismo día, ese martes, y en el episodio de hoy van a seguir pasando nuevos grupos delante de Cristo. El primero de ellos van a ser los saduceos, y esto merece que expliquemos un poco quiénes eran. El historiador judío Flavio Josefo, que es nuestra más importante fuente de información para el Israel del siglo I, de la época de Cristo y después, nos dice que había cuatro, él los llama filosofías, en Israel, entre los judíos, en aquella época. Cuatro escuelas de pensamiento, diríamos hoy. El primero de ellos son los fariseos, que los hemos visto ya en varios episodios de este comentario al Evangelio según San Marcos. Gente muy comprometida con hacer llegar al pueblo su idea sobre Dios, y sobre todo en aplicar todas las normas de la Torá, de Pentateuco, a los distintos aspectos de la vida. El Evangelio los retrata como hipócritas, ¿no? En realidad probablemente no eran tan mala gente. Es más, el problema de ellos era que se creían demasiado buenos, ¿no? Ese es el primer grupo, los fariseos, quizás los más importantes de entre los cuatro, porque además van a ser los únicos que van a sobrevivir a la catástrofe, a la guerra y a la derrota de la guerra contra los romanos y la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, los fariseos. Segundo grupo, los saduceos. Los saduceos eran un grupo mucho más selecto, de mucha más alta clase social que los fariseos, que era gente más cercana al pueblo. Los saduceos extraían sus miembros de la aristocracia sacerdotal. Recordemos que en el judaísmo de aquella época solo había un templo. Sinagogas había muchos por los distintos pueblitos, incluso fuera de Israel, pero templo donde se pudiera ofrecer sacrificios a Dios solo había uno y estaba en Jerusalén. Y los sacerdotes no estaban en las sinagogas, estaban en el templo. Y su cometido, su oficio, consistía en ofrecer esos sacrificios a Dios. Y tenían una gran importancia social, era la gente más prestigiosa del país. Y también la gente más rica, porque una cosa y la otra pues suelen ir parejos, y tenían también su influjo político. Los sacerdotes, además, el sacerdocio era hereditario, no era una vocación que tú elegías. Y entonces estas familias sacerdotales pues formaban la crème de la crème, lo más alto de la sociedad israelita. Y los saduceos pues provenían de ese estrato social y tenían sus propias ideas religiosas que contrastaban con las de los fariseos, sobre todo en los siguientes puntos que estáis viendo en el recuadro. Los fariseos aceptaban como sagrada escritura la Tanakh, es decir, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, la ley, es decir, el Pentateuco, los profetas
y los escritos, lo que nosotros llamamos la Biblia hebrea. Y además aceptaban una tradición oral, que ellos llamaban la Torá oral. Mientras que los saduceos solo aceptaban como Sagrada Escritura la Torá, es decir, el Pentateuco, y no aceptaban ninguna tradición oral como revelación de Dios. Los fariseos creían en la existencia de los ángeles, mientras que los saduceos no. Y los fariseos creían que Dios resucitaría al final de los tiempos a los muertos para juzgarlos, mientras que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y esto puede llamarnos la atención porque es un punto importante creer que con la muerte se acaba todo o creer que existe una resurrección. Los fariseos creían que sí, los saduceos creían que no, siendo los dos judíos. ¿Cómo podía ser esto? La fe en la resurrección de los muertos es algo que surge bastante tardíamente en Israel. Los historiadores creen que en torno a la mitad del siglo II a.C. Es decir, que es una idea bastante nueva. Si uno lee el Pentateuco, por ejemplo, ahí lo que se asume es que si te mueres, desciendas al Sheol, es decir, a la región de los muertos, haya sido bueno o malo, y allí tienes una especie de existencia residual, es decir, no desapareces del todo, pero bueno, te han muerto. Y que es mucho mejor estar vivo que muerto, y que no hay nada por lo que uno pueda esperar algo bueno después de la muerte. Esto creían los saduceos, sin embargo los fariseos no. Los fariseos creían que los muertos serían resucitados al final de los tiempos y que los buenos Dios los premiaría y a los malos pues Dios los castigaría. Y esta es una diferencia fundamental entre estos grupos a nivel ideológico. Bien, muy rápidamente los otros dos grupos, los esenios. Los esenios, de ellos también habla Flavio Josefo. El Nuevo Testamento no los menciona ni una sola vez, pero en el año 1947 se encontró en el desierto de Judea, a pocos kilómetros de Jerusalén, un monasterio, una especie de monasterio, un lugar donde los esenios que habían optado por vivir en común, en celibato y compartiendo sus bienes, pues vivían. Era monasterio, no lo llamarían así, pero para entendernos, ¿no? Monjes esenios, célibes, viviendo en comunidad, fuera de Jerusalén. No todos los esenios eran así, pero sí compartían la idea de que el culto en Jerusalén estaba tan corrupto que había que hacer otra cosa. Entonces, al menos un grupo se marcha de Jerusalén, fundan esta comunidad en el desierto y cuando estalla la guerra contra los romanos en el 66, esta gente se marcha del monasterio, no sin antes esconder su preciosa biblioteca en cuevas en torno a este lugar. Y a partir de 1947 empiezan a descubrirse estas cuevas y a excavarse estas ruinas y a identificarse este grupo como formando parte de este movimiento de los esenios. Un grupo muy interesante, pero que no aparece ni en un solo lugar del Nuevo Testamento. Y el cuarto grupo, los celotas, que es lo que hoy llamaríamos terroristas, gente que se dedica a matar romanos y gente que colabora con los romanos para desestabilizar la situación y provocar una guerra. Y al final lo consiguen, claro, la guerra contra los romanos a finales de los años 60. Pues bien, de estos cuatro grupos, hemos visto ya los fariseos, vamos a escuchar ahora a los saduceos. Leemos en el Evangelio. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se casa con la viuda.
Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no será que vosotros estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivientes. Estáis en un grave error. Los saduceos, que no creen en la resurrección, se acercan pues a tomarle el pelo a este carpintero que se ha metido a predicador. No olvidemos que los saduceos están como en un nivel social súper alto. Y le cuentan esta historia rocambolesca de 7 hermanos. Es como la película esa de las 7 novias para 7 hermanos, pero solo había una novia para los 7 hermanos en este caso. ¿De quién va a ser mujer cuando haya muerto, cuando resuciten los muertos? Y la respuesta de Jesús es: mirad, cuando resuciten los muertos no va a ser más de lo mismo. No va a estar esta pobre mujer, no va a seguir esta pobre mujer sometida a estos 7 tíos, ¿no? Sino que, bueno, en su lenguaje él dice que serán como ángeles en el cielo, lo cual debía mosquearles mucho a los saduceos, porque los saduceos tampoco creían en los ángeles. Y Jesús les da un argumento muy, muy profundo, ¿no? Como es de esperar de Jesús. Dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué quiere decir? Que Dios es un Dios que mantiene una relación personal, que lo mantuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob, pero también con cada uno de nosotros. Y que esta relación personal con Dios es tan potente, es tan fuerte, que sobrevive la muerte. Que mientras estemos en esa relación, no podemos dejar de existir. Los cristianos no creemos que el ser humano tenga una especie de alma indestructible, ¿no? Y que, bueno, pues que eso sobrevive la muerte y lo que le eches. No, morimos, somos frágiles. Pero eso que parece lo más frágil de todo, que es la relación personal, resulta que es lo más fuerte de todo. Y la relación personal con el eterno, con el viviente, con Dios, nos mantendrá en la existencia incluso después, más allá de la muerte. Esa es la enseñanza de Jesús, que en este punto no difería mucho de los fariseos, quizás sí en este lenguaje tan hondo, ¿no? Tan de conexión personal que él vivía en su relación con el Padre. Continuamos en la explanada del templo y ahora se le va a acercar a Jesús no un grupo, sino una persona. Leámoslo. Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? El escriba bien podría ser simpatizante o miembro del grupo de los fariseos, porque está de acuerdo con Jesús en su argumentación contra los saduceos. Y la pregunta que plantea a Jesús, ¿cuál es el primero de los mandamientos?, podríamos considerarlo como la pregunta del millón para una persona que ha dedicado su vida al estudio de la Torá, a los mandamientos del Pentateuco, a la ley, porque hay 613 mandamientos en la Torá. ¿Y cuál es el más
importante. No solo está pidiendo un ranking, ¿no? Este es el 1, el 2, el 3, sino que está diciendo, ¿hay alguno que dé la pauta para los demás, que sea la clave para entender todo el Pentateuco, toda la enseñanza? Y Jesús responde recitando el Shema. Leámoslo. Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. En el semestre que estuve viviendo en Jerusalén, yo tenía un radiodespertador, ¿no? Que es un aparato que a lo mejor los más jóvenes no saben ni lo que es. Es un despertador que cuando se pone en marcha suena la radio. Y lo tenía sintonizado con la radio nacional, con Israel, la voz de Israel. Y a las 6 de la mañana empezaba así. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. La oración del Shema es la oración de los judíos, igual que el Padre Nuestro es la oración de los cristianos. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Esta es la respuesta de Jesús a la pregunta ¿cuál es el mandamiento más importante? Pero él añade, y el segundo es, y cita el libro del Levítico en su capítulo 19. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. No es que haya un mandamiento primero y uno segundo, sino más bien que estos dos mandamientos son inseparables. Son como dos caras de una misma moneda. Porque como la calidad con que tú amas al prójimo revela la verdad de cómo amas a Dios. Y tu amor a Dios, si no se refleja en el amor al prójimo, pues es que no es amor a Dios, es otra cosa. Esto es lo que con toda claridad expone la primera carta de Juan, cuando dice, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Amar a Dios, amar al prójimo, son como dos caras de la misma moneda. La verdad de una cosa se muestra en la verdad de la otra. Y ciertamente es más fácil que nos engañemos diciendo amo a Dios que nos engañemos diciendo amo a mi prójimo, porque eso se ve. Y si eso que se ve, que es el amor al prójimo, no se da, entonces el discurso sobre el amor a Dios es puro discurso, no hay verdad allí. Así que en esto se concentra toda la Torá, en amar a Dios y amar al prójimo. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. El escriba dice, de acuerdo Jesús, tienes toda la razón del mundo, y que amar a Dios y amar al prójimo vale más que todos los sacrificios y ofrendas, es decir, todo el culto que se hace en el templo. Y no olvidemos que Jesús está enfrente del templo cuando tiene lugar esta conversación. Más que todo está bien lo de los sacrificios, a lo mejor no está en contra de los sacrificios en el templo, pero dice, no, pero lo importante es amar a Dios
y amar al prójimo. Y esta era una idea que ya estaba en circulación entre los judíos, es decir, que este escriba es representante pues, de lo mejor de Israel en ese momento. Sabemos, por ejemplo, por los escritos de Filón de Alejandría, que Filón de Alejandría, que era un filósofo judío de Egipto, había dicho que que amar a Dios y amar al prójimo era lo más importante de la ley. No con estas palabras de Jesús, pero con palabras parecidas, menos fuertes, pero parecidas. Y hay una simpática anécdota que se le atribuye a Gilel, que fue el gran rabino del siglo I antes de Cristo. Dice el Talmud, que es un texto muy posterior, del siglo V, acerca de este Gilel, ¿no? Una anécdota muy divertida, y es que un pagano se le acerca y le dice: oye, me voy a convertir al judaísmo si tú me explicas la Torá mientras estás de pie, te sostienes sobre un pie. Te pones la pata coja y a la pata coja, si eres capaz de resumirme la Torá, me convierto al judaísmo. Y dicen que Gilel le respondió: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esto es toda la Torá. El resto es comentario. Ve y estudia. Así que Jesús conecta con lo mejor del judaísmo de su tiempo a través de este diálogo con el escriba. Seguimos leyendo. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Jesús había sido proclamado hijo de David, es decir, heredero del trono del gran rey, del rey mejor y más grande, el fundador de Jerusalén, el fundador de la dinastía davídica. Jesús, hijo de David, le había dicho Bartimeo. Y Jesús dice: vale, hijo de David, pero no, algo más que hijo de David. Y en el más puro estilo Marcos nunca nos dice las cosas así, ¿no? con claridad meridiana, sino que invita al lector a pensar por sí mismo. Bueno, Jesús no puede ser el hijo de David, entonces ¿quién es? Y el lector llega a la conclusión, pues es que es el Hijo de Dios. Pero eso no lo dice todavía Marcos, hay que esperar aún un poquito más. Seguimos leyendo. Y les enseñaba: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús les dice: cuidado con esta gente que esconden bajo su supuesta religiosidad su codicia de honor, su codicia de riquezas. Cuidado. Una advertencia de Jesús, que es su última enseñanza en esta explanada del templo. Porque ahora va a suceder algo que no estaba en el guión, algo inesperado. Leemos. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: os aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Después de todo el día discutiendo con gente tan inteligente, ¿no? Resulta que Jesús se deja asombrar por esta pobre señora que echa unas moneditas en el templo.
en el cepillo del templo. Pero Jesús es capaz de ver en lo hondo de lo que está sucediendo dentro de esta mujer y se deja no solo asombrar, ¿no?, sino alegrarse y hasta quizás sentir alivio, ¿no?, después de tanta discusión, de gente con tan mala idea, gente tan inteligente, pero usando esa inteligencia de una manera tan retorcida, ¿no? Esta mujer sencilla echa unas monedas y Jesús dice a los discípulos: venid, 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 que he visto algo más maravilloso que todo el resto de cosas que han pasado ya en esta larga jornada. Y así ya Jesús se dispone a salir de la explanada del templo. Pero el día no se ha acabado. Aún queda un episodio sobre este larguísimo e interesante Martes Santo. Vamos a las preguntas, dos preguntas que brotan de los textos que hemos leído. La primera: Jesús nos enseña que las relaciones personales son más fuertes que todo aquello que nos parece de entrada mucho más sólido, ¿no?, como el dinero o las casas, ¿no? No, lo más fuerte es la relación. Y la relación con Dios es tan fuerte que te mantendrá en la existencia incluso a través de la muerte. ¿Qué supone creer algo así, ¿no? ¿Qué supone vivir creyendo algo así? Segunda pregunta: amar a Dios y amar al prójimo, ¿cómo se implican mutuamente? ¿Cómo son las dos caras de la misma moneda? ¿Qué relación hay en tu vida, en tu concreta existencia, entre amor a Dios y amor al prójimo? Terminamos así, seguimos leyendo los acontecimientos de esta última semana de la vida de Cristo. Nos vemos en el próximo episodio.